Bueno, precisamente es un tema que preocupa, pero que forma parte también del plan anunciado hoy por el gobierno, que se convierte sin duda en histórico. Y queremos conversar de esto porque se ha transformado definitivamente en una de las historias más importantes en medio de esta pandemia. Vamos a conversar con María José Saldívar, la ministra del Trabajo, a quien ya tenemos también en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Ministra, déjeme preguntarle primero, porque uno de los grandes temas que se anunció hoy día es el proyecto de protección a los ingresos laborales. Si es posible que nos explique cómo va a funcionar. A ver, claramente la pandemia, el coronavirus, es una pandemia que nos va a hacer buscar distintas alternativas para poder hacernos frente a un tema que es muy concreto y que es la realidad laboral de los trabajadores chilenos. Porque producto de esta pandemia, muchas personas no van a poder seguir desarrollando sus funciones de la misma manera que lo estaban haciendo hasta ahora, y esto acá implica un desafío que es enorme. El proyecto de protección de los ingresos es un proyecto que tiene que entenderse en línea con otros proyectos que se están tramitando, como el proyecto del trabajo a distancia y como el proyecto de protección al empleo. ¿Por qué quiero hacer esta línea lógica? Porque en primer lugar lo que nosotros tenemos que tratar por todos los medios es de proteger el empleo, y por lo tanto todas aquellas personas que puedan acogerse a seguir desarrollando sus trabajos a distancia es la primera alternativa que el empleador debe buscar, que las personas puedan seguir desarrollando sus funciones de una manera distinta para asegurar por una parte los ingresos, pero por otra parte para tener también la posibilidad de seguir generando las riquezas para poder pagarle los sueldos a los trabajadores. Ministra, En segundo caso, si es que yo no puedo desarrollar el trabajo a distancia, tenemos que buscar la alternativa de hacer modificaciones en la jornada de trabajo y buscar entonces la forma, por ejemplo, de reducir la jornada. Y aquí nosotros tenemos una herramienta muy importante en el proyecto de protección al empleo que había ingresado al Parlamento en el mes de enero. Básicamente, ¿esto en qué consiste? En la posibilidad, nosotros vamos a tener trabajadores que van a tener que asistir necesariamente a sus lugares de trabajo. Por ejemplo, las personas que atienden en las farmacias, las personas que atienden en los supermercados, las personas que están atendiendo público. Y entonces, en estos casos que a lo mejor no vamos a necesitar la totalidad de las personas y vamos a necesitar distanciar los turnos para tener menos personas y así evitar el contacto social, que es una de las principales causas de propagación del virus, nosotros podamos pactar una reducción de jornada que implique que el empleador pague el 50% del sueldo y que un porcentaje de la remuneración que voy a dejar de pagar, que en este caso es de un 25%, sea asumida por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Entonces, esta es una segunda alternativa que nosotros también vemos como muy concreta y muy necesaria para ciertas funciones que necesitamos que se sigan desarrollando para que nosotros como ciudad y como ciudadanía podamos seguir teniendo, por ejemplo, el abastecimiento de algunos servicios que son básicos. Para ir ordenando y tenemos también por tercera alternativa la situación de en esos casos en los cuales no van a poder necesariamente seguir desarrollando sus funciones, ni de manera remota ni de manera presencial. A eso y que por ir. una instrucción de la autoridad esas funciones se suspenden y que entonces tener una alternativa real y concreta para que los ingresos de ese trabajador no se vean necesariamente afectados de manera significativa. Claro. Cuando nosotros tenemos una instrucción de autoridad que ordena, por ejemplo, el cierre, como ha ocurrido en los últimos días, de gimnasios y de bares y de discotecas, nosotros nos encontramos con que ese empleador, si no tiene suficiente espalda para poder hacerse cargo de estos ingresos, si no tiene una herramienta que le permita suspender la relación laboral, debería optar por una desvinculación que deja al trabajador en una absoluta indefensión. Y entonces este proyecto, que es el que se anuncia hoy día, lo que busca es que se pueda suspender la relación laboral, que el empleador le siga pagando la totalidad de las cotizaciones previsionales para que este trabajador siga cubierto y que el ingreso de ese trabajador se financie con cargo al seguro de cesantía. Bien, ministra, ¿usted nos escucha? Sí, yo lo oigo. Sí.
Ministra, es que queríamos ir separando los temas, porque la verdad si no es mucha información y no logra comprenderse del todo. Sobre esta última modalidad, ¿no?, que básicamente es lo presentado hoy día por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Sabemos perfectamente bien que el fondo de cesantía tiene un límite y sabemos también muy bien que los recursos son absolutamente escasos, ¿no?, aunque se le podría inyectar más plata a este fondo, como ya lo dijo el propio ministro. El tema es el siguiente. Esta modalidad estaría aplicando para aquellos que no pueden teletrabajar, el gobierno quiere evitar que ese vínculo se rompa y por ende alguien tiene que pagar ese sueldo. ¿Para quiénes va a estar disponible esta modalidad y a quiénes excluye, entendiendo nuevamente que los recursos son escasos? Esta modalidad va a estar disponible para todas aquellas trabajadores que pertenezcan a rubros que la autoridad, por instrucción expresa, haya ordenado que no puedan seguir desarrollándose de manera presencial y que no exista la posibilidad de desarrollar este trabajo de manera a distancia o de manera remota. ¿Quién define eso? Estos trabajadores, estamos hablando de trabajadores dependientes del sector privado, y los requisitos de acceso al seguro de cesantía los vamos a rebajar, porque ya nosotros tenemos que el seguro de cesantía, para poder acceder, hay que tener, en el caso de los trabajadores con contrato indefinido, 12 meses de cotizaciones. En el caso de los contratos a plazo, 6 meses de cotizaciones. Estos requisitos se van a flexibilizar para que un mayor número de trabajadores dependientes puedan acceder a él. Los trabajadores no van a recibir el mismo sueldo que están recibiendo actualmente. Es un sueldo menor. No. Van a recibir las prestaciones conforme el seguro de cesantía las establece. Esto quiere decir que el primer giro que van a recibir es equivalente al 70% de su remuneración imponible. Luego tenemos un 55%, un 45%, y ahí va evolucionando según el número de giros en la cuenta individual. Perfecto. ¿Quién define ese listado de aquellos trabajadores o rubros a los cuales sí van a poder acceder a este beneficio? Esto acá va a ser por orden de autoridad, que va a determinar cuáles son esas actividades productivas que no pueden seguir desarrollándose. Y por lo tanto nosotros, la instrucción que tenemos hoy día emitida por la autoridad, tenemos los centros comerciales y tenemos los bares y tenemos los gimnasios y las discotecas. Esos serían los grupos que hoy en día tendríamos la situación. Ministra, déjeme preguntarle en cuestiones prácticas... Discoteca y gimnasios, sí. Perfecto. Déjeme preguntarle en cuestiones prácticas que muchas personas se están haciendo como pregunta también por estas horas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa se niega a una cuarentena solicitada por un trabajador que a su vez explica que tuvo contacto de alguna manera con alguien contagiado con coronavirus? A ver, aquí el tema de la cuarentena es un acto que es la autoridad sanitaria quien la faculta, quien entrega el documento que lo justifica. Y por lo tanto el empleador no tiene ninguna posibilidad de negarse cuando ha habido un acto de autoridad que ha prescrito esa cuarentena para esa persona. Por lo tanto, es una ausencia absolutamente justificada. Ahora, y por otra parte, a propósito también de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la TAM, ¿podría darse el escenario más bien masivo de que las empresas intenten negociar con sus trabajadores una reducción en sus sueldos, aunque sea transitoriamente? Siempre existe la posibilidad que cuando hay acuerdo entre las partes se puedan negociar modificaciones en el contrato. Aquí lo importante es que al ser una modificación del contrato debe ser de común acuerdo. Ministra, nos escribe hasta ahora muchísima gente, es información también que ha circulado a través de las redes sociales y preguntas básicamente que se hacen los trabajadores. ¿Cuáles son las ayudas que va a prestar el gobierno en este paquete de medidas para los trabajadores independientes, para aquellos que tienen que asumir el sustento de su negocio y también pagarle a sus respectivos trabajadores? Bueno, efectivamente nosotros tenemos esta primera línea de medidas que son de protección al ingreso y que estamos hablando de trabajadores dependientes, y entonces esos emprendedores que tienen a su vez trabajadores contratados podrán acogerse a estas medidas. Esto significa que si una pyme tiene contratado un grupo de trabajadores y está dentro de estas empresas que están catalogadas, que deben de cerrar o que se acogen a lo que establece el proyecto de protección al empleo, es decir, la posibilidad de reducir la jornada, van a tener esta posibilidad. Además, hay una serie de medidas que son estas de impulso productivo que van en directo beneficio de las pymes, que tiene que ver con postergar los PPM, postergar el pago del IVA, con postergar el pago de las contribuciones de bienes raíces, con
tener una devolución del IVA, del impuesto a la renta, de la devolución de impuestos anticipada, y tenemos finalmente un grupo de medidas que van apuntando a las familias más vulnerables, que son personas que están no con contrato dependiente, que pertenecen al 40% más vulnerable, y que entonces para ella va a estar este bono de apoyo de 50.000 pesos por carga, que ya ustedes lo referían, y que se enfoca en las personas que son beneficiarias del subsidio único familiar. Y tenemos además este otro fondo solidario, que son 100 millones de dólares, que va a ser gestionado por las municipalidades con un criterio social. Por lo tanto, este es un paquete de medidas que lo que busca es hacerse cargo de las distintas realidades que estamos viendo nosotros hoy día en nuestro país y buscar soluciones concretas. Aquí yo quiero hacer un llamado. Esta crisis del coronavirus es una crisis que es muy profunda y que va a afectar a muchísimas personas en nuestro país. Y tenemos que tener muy claro que la única forma en la cual nosotros vamos a poder salir de esta situación es que como sociedad todos juntos asumamos cada uno las responsabilidades y seamos parte de la solución. Ministra, el Estado está haciendo un enorme esfuerzo al inyectar esta enorme cantidad de recursos, y necesitamos también que empleadores, trabajadores, medios de comunicación también hagan un esfuerzo en este sentido. Sí, déjeme preguntarle por este último fondo solidario, estos 100 millones de dólares, porque si bien usted es ministra del Trabajo, esto uno podría más bien preguntárselo a otra autoridad, como por ejemplo el ministro de Economía. Cuando hablamos de microcomercio, estamos hablando de personas que son sus propios jefes, personas que trabajan muchas veces solas y por lo tanto son su propio empleador al mismo tiempo. ¿Cómo va a operar ese fondo que usted dice que a su vez se le va a entregar a los municipios? Porque también las municipalidades tienen realidades muy dispares, no solamente geográficas, de ingreso, rurales, urbanas, sino que incluso los criterios de los alcaldes también pueden ser muy distintos, cuestión que quedó reflejada la última semana. Bueno, a ver, claramente nosotros estamos en un proceso de hacernos cargo de esta enorme crisis y tenemos que ir evidenciando cuáles son los casos más complejos para poder nosotros llegar. Las municipalidades, a través de los alcaldes, conocen muy bien su realidad social, saben muy bien quiénes son las personas que requieren ayuda. Ellos están permanentemente en contacto con todas las personas que habitan la comuna y sabrán priorizar aquellos casos en los cuales es necesario entregar una ayuda extraordinaria. Ministra, nos imaginamos que para la planificación de este millonario fondo que se anunció hoy, ustedes tenían datos concretos respecto de la realidad que estamos viviendo. Al respecto, preguntarle cuáles son los datos que maneja su ministerio respecto de la situación actual de personas que efectivamente, o porcentaje de trabajadores que han tenido la posibilidad de teletrabajar, para entonces sacar el cálculo respecto de aquellos que se encuentran en una situación más delicada y que para mantener su sueldo van a tener que ir al rescate de este fondo de cesantía que ya habíamos mencionado en esta conversación. A ver, nosotros llevamos prácticamente desde los primeros días de marzo con esta situación del coronavirus y la hemos ido monitoreando y hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando. Claramente nosotros estamos enfrentando la parte más compleja a partir de esta semana, sobre todo con el tema de la suspensión de clases, y ahí se nos empiezan a originar situaciones al interior de los lugares de trabajo que son distintas a las que teníamos la semana anterior. Nosotros no tenemos actualmente una ley que regule el trabajo a distancia, una ley que establece una serie de requisitos y del tema de los registros que nos ayudaría mucho a conocer cuál es la experiencia de cada uno de los lugares de trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es levantar según la evidencia que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que no en todos los lugares de trabajo las personas pueden trabajar a distancia. Sabemos además que en un mismo lugar de trabajo tenemos personas que sí pueden realizar las labores a distancia y tenemos otros que es fundamental que se encuentren presentes en sus lugares de trabajo. Aquí, por ejemplo, todo lo que es la cadena productiva, los trabajadores de los supermercados, los trabajadores de la farmacia, los recolectores de basura, los trabajadores que están garantizándonos que tengamos luz, que tengamos agua, que tengamos hidrocarburos, los médicos, el personal de salud, y respecto entonces de ellos está estos temas que tenemos que abordar de una manera diferente. Pero no hay un número, tal vez sí tiene un número respecto de cuántas licencias médicas por coronavirus se han cursado. Hay también varias denuncias, ¿no?, de la complejidad en el pago de estas licencias. ¿Hay datos ahí certeros al respecto?
Las licencias médicas por coronavirus es aproximadamente similar al número de personas que nosotros tenemos hoy día contagiados y digo que es aproximadamente el mismo número porque también en un comienzo se dieron permisos a la gente que venía de vuelta de los países de riesgo y que entonces se les daba un cuidado que es especial. Aquí hay que ser bien claro que las licencias médicas se entregan solamente a aquellas personas que son trabajadoras y que por lo tanto tienen que justificar la ausencia en su lugar de trabajo. Ministra, por último, hay varias personas que me están apuntando lo mismo, tienen esta duda. ¿Qué pasa con los contratos a plazo fijo? En el caso de esos trabajadores cuyo contrato, por alguna razón, por lo que fue contratado, se tuvo que suspender. Rige igual el plazo. ¿Qué ocurre en esa situación? Que es un poquito compleja, pero es una realidad en estos momentos también. Y mucha gente tiene contrato a plazo fijo. Los trabajadores a plazo fijo también son beneficiarios del seguro de cesantía y por lo tanto se aplican estas mismas reglas. Y finalmente, ministra, surgen muchísimas preguntas, parte de eso usted ya lo ha relatado, pero me gustaría que lo reitere, por favor. ¿Qué pasa con las pymes, ¿no? Con aquellas empresas que están mucho más complicadas, sobre todo en el pago del sueldo de sus trabajadores mensualmente? Un buen ejemplo también es un pequeño restaurante, por ejemplo, que no va a poder atender y menos si es que se llega a decretar una cuarentena generalizada en las regiones de nuestro país. Bueno, con respecto a las pymes, hay una serie de medidas que son de apoyo para estas actividades productivas que están enfocadas principalmente en ello. Y ahí estamos hablando de postergación del IVA, postergación de la primera cuota de contribuciones de bienes raíces, estamos viendo la posibilidad que se adelante la devolución de impuestos, estamos hablando del tema de postergar los pagos de los PPM, o sea, hay una serie de medidas económicas que van a beneficiarlos a ellos. Y en cuanto a sus trabajadores, nosotros estamos trabajando para que tengan estas herramientas, ya sea la de reducir la jornada de sus trabajadores pagando solamente la mitad de las remuneraciones o poder suspender la relación laboral si es que la autoridad es quien ha determinado que no pueden seguir funcionando. Perfecto, ministra María José Saldívar, ministra del Trabajo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, aclarando dudas respecto de lo anunciado hoy. Buenas noches. Buenas noches.